Buenas noches, profesor. Voy a explicar el proyecto de que se llama Ropa Industrial. Mi nombre es Miguel Ángel Ucaya Salinas y a continuación voy a compartir mi pantalla para explicarle de qué trata nuestro proyecto más que todo. A ver, primero, a ver, acá, como puede observar, eh, está prácticamente cómo se verá nuestro proyecto. Este es en Excel, por así decirlo, los cargos de nuestra ropa industrial, que sería gerencia. O sea, en caso de gerencia, contador, administrador, vendedor uno, vendedor 2, administrativo, operario uno, operario 2, en qué tipo de trabajadores, si es un empleado o si es un obrero, y cuánto sería más que todos sus ingresos, sus descuentos y sus aportaciones de empleador. De acuerdo, o sea, de acuerdo al tipo de cargo que tiene, estos serían los valores prácticamente. Y a continuación, acá está, así es como se vería más que todo en otra parte del, así como me dio el ejemplo de este. Por ejemplo, en la interfaz tenemos como calcular el sueldo bruto del trabajador o de la persona, proceder a calcular la gratificación, calcular la comisión, calcular el adelanto, sus aportes y el calcular sueldo neto. En la entidad tenemos el cargo, el nombre y la asignación familiar. En el model tenemos el encapsulamiento, el empleado y el obrero. Y en el controller tenemos la ventana principal donde recibe los parámetros. Envía al model, maneja la sesión y obtiene los resultados. Y en el view tenemos los formularios, las tablas y la captura de datos. A continuación le voy a mostrar de qué trata nuestro código, el encapsulamiento de datos. Mm, Vamos a mostrar la otra pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Como le hice ver de acuerdo al Excel, este, ahí está nuestra web application, examen integral, el web page. Ahorita lo voy a explicar a otro compañero. Y nuestro package, donde está el control, la entidad, la interfaz, y como lo expliqué en el Excel, y el model, y los dos restantes. Yo lo voy a explicar un ratito, ya, de la interfaz, perdón, ya, ya, yo lo voy a explicar del model, donde está el encapsulamiento de datos, así. Ya, primero, de acuerdo, creamos el package de model, e importamos la entidad de planilla e importamos la interfaz de planilla. Creamos un public struct en el planilla donde le extendemos a la planilla, implementamos en planilla y prácticamente, o sea, ponemos un string para el cargo, un string para el nombre y un boolean para asignación familiar. Aplicamos los, luego metemos el protected double, de donde obtenemos la asignación familiar, donde dan dos valores prácticamente, nada más. Luego, para calcular la decretificación, creamos otro un public double, donde nos retorna el valor del sueldo bruto, y en el cálculo de adelanto nos retorna el calcular su sueldo bruto 2.0. Y esto prácticamente en el, en el sueldo, en el neto, por así decirlo. A continuación, el empleado, donde prácticamente es casi lo mismo, por si puede observar, solo que acá para calcular el sueldo bruto, o sea, esta parte de acá, metemos un doble al sueldo base. Esto para ver evitar unas decimales. Y metemos el switch de acuerdo, o sea, metemos los tres casos de acuerdo. Si es una gerencia, su sueldo base va a ser de 4.000. Si el caso de un contador, administrador, un vendedor uno, vendedor 2, su sueldo base va a ser de 2.500. El otro caso sería si es un administrativo uno, donde su sueldo base va a ser de 2.000. De lo contrario, su sueldo base va a ser de cero, si es de otro cargo. Y esto nos bota el sueldo base más la asignación familiar. En el otro, en el cálculo de comisión,
prácticamente lo multiplicamos solo por el 10%. Y en el otro, nada más para el aporte, metemos un doble al bruto, un doble a la AFP, que prácticamente para el cálculo sería que es el sueldo bruto por el 13% y el otro, el EPS, el bruto por el 8,5%. Y por último, así quedaría la forma AFP más EPS. Y en obrero, que prácticamente casi lo mismo, como puede observar la misma dinámica, también acá, o sea, para calcular su sueldo bruto, es de acuerdo prácticamente, o sea, metemos un squeeze de acuerdo al cargo, de acuerdo al caso, si es un operario 1, operario 2, ahí puede ver sus valores que es 1500, 1800, 2000. Y de lo contrario, cerrando el default, sería su cero. Y prácticamente, como cerramos, es el sueldo, sería prácticamente el sueldo base más la asignación familiar. Para calcular la comunicación, que es prácticamente es el sueldo bruto por el 8%. Y para calcular los aportes, que es el bruto, que es igual prácticamente al sueldo, bueno, el bruto, y la ONP, que es el bruto por 13%, el de salud, que es el bruto por 9%, y al final así sería la fórmula. A continuación, lo paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Karen Quintana, soy integrante del grupo Los Llaveros. El día de hoy voy a explicar el pilar de la abstracción. La abstracción significa ocultar los detalles internos y mostrar solo lo esencial. En este caso, lo aplicamos con la clase abstracta MPlanilla, que sirve como molde para las planillas de empleados y obreros. Primero, vemos que la clase está declarada como abstracta. Esto significa que no se puede instanciar directamente, solo sirve como base para otras clases. Además, hereda planilla y también implementa la interfaz y planilla. Con esto aseguramos que todas las planillas tengan los mismos métodos definidos en la interfaz. Este es el constructor, recibe el cargo, el nombre y si tiene asignación familiar. Luego usa la palabra clave super para llamar al constructor de la clase padre de planilla. Así reutilizamos el código y no repetimos la lógica de inicialización. Aquí este método, calcular gratificación, sobrescribe el de la interfaz. La gratificación se calcula igual para todos, es el mismo valor que el sueldo bruto. Aquí vemos cómo la abstracción nos permite definir reglas generales que aplican a cualquier tipo de trabajador. Aquí el método calcular adelanto. En este caso el adelanto también es común, siempre es la mitad del sueldo bruto. Nuevamente la abstracción nos ayuda a centralizar esta lógica en una sola clase. Finalmente, el cálculo del sueldo neto. Aquí se combinan todos los métodos, sueldo bruto, gratificación, comisión, adelanto y aportes. Lo importante es que esta fórmula es general y se aplica a todos los detalles de cómo se calcula el sueldo bruto. La comisión o los aportes se dejan a las subclases como M planilla empleado y M planilla obrero. Luego seguimos con el controller. Aquí. Listo. En el controller vemos cómo se usa la abstracción. Se declara una variable de tipo MPlanilla, pero no importa si luego se convierte en obrero o empleado. El controller solo sabe que que está trabajando con una planilla sin preocuparse por los detalles internos. Esa es precisamente la abstracción, manejar lo general y ocultar lo específico. En conclusión, la abstracción en nuestro proyecto se logra con la clase MPlanilla. Ella define lo esencial en una planilla y oculta los cálculos particulares de cada tipo de trabajador. Esto simplifica el código, evita duplicaciones y nos permite trabajar con un concepto general de planilla en todo el sistema. Buenas noches, mi nombre es Carlos Canto, a mí me tocó la parte de la herencia. Bueno, su propósito es reutilizar el código, ¿no? Y organizar las clases de jerarquías. Esto nos permite crear subclases que heredan atributos y métodos de superclase. En nuestro proyecto de planilla, la herencia se aplica para una estructura de cálculos y atributos de las cuales nos permite generar datos de manera ordenada y que no se puedan manipular. En primer lugar, creamos la superclase en la entidad, que sería ePlanillas, en el cual que contiene, como dije, los nombres y las asignaciones familiares como sus cargos. Estos atributos están declarados como private.
¿Por qué lo declaramos como private? Para proteger la información. Y se accede a ellos mediante los getters, para darles un acceso limitado. La clase abstracta, no es instancia directamente, sino que sirve como base para las demás. Como por ejemplo, en la clase abstracta de MPlanilla, que es en el model, hereda todo lo que sería lo de la entidad y implementa también cosas de la interfaz. Este, Acá se calcula el sueldo neto. Esta clase utiliza la palabra clave como super para llamar al constructor de la superclase y evita repetir el código. Al ser abstracta tampoco se instancia, sino que funciona como un molde para las subclases concretas. Después tenemos las otras subclases, que sería la planilla de obrero y la planilla de empleado, que es todo se hereda de la M planilla. Lo estamos trabajando en el model de manera ordenada y por separado para poder modificar algún dato que sea relevante para más adelante. Por ejemplo, en M planilla de obrero lo trabajamos con Switch. ¿Por qué lo trabajamos con Switch? Para tenerlo más ordenado y no tener que crear como tres if o tres else. Además, también podemos personalizar los métodos de comisión y aportes de la anotación con override. Ocurre lo mismo con M empleados, pero en este caso con lo que sería con las gerencias, contadores, administradores, vendedor uno, vendedor 2. En conclusión, la herencia en este proyecto se organiza en tres niveles. La superclase, que sería la entidad, con los atributos comunes, ¿no? El nombre, el cargo, la asignación familiar. Las clases abstractas, que sería M planilla, con los métodos compartidos. Y las subclases, que sería empleado y obrero, que definen los cálculos específicos. Y gracias a la herencia evitamos duplicar códigos, ¿no? Mantenemos una arquitectura clara y podemos personalizar comportamientos según cada tipo. Buenas tardes, profesor. Soy Víctor Manuel Jordan Solís y ahora voy a explicar el pilar de programación orientada a objetos que me tocó, que es el polimorfismo. Este pilar es muy importante en nuestro proyecto ya que permite que un mismo método pueda comportarse de manera diferente según el tipo de planilla calculada. Ahora vamos con lo más importante, que es el polimorfismo. El polimorfismo significa que un método común, pueda ejecutarse de manera distinta dependiendo de la clase hija que lo implemente. En nuestro código, todos los métodos, todas las planillas comparten los mismos métodos, pero lo único que varía son los cálculos, que van a variar dependiendo del tipo de trabajador que se solicite, ya sea empleado u obrero. A continuación voy a mostrar el código de nuestro proyecto. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos el polimorfismo en el código? Bueno, a continuación voy a presentar acá el modelo planilla, que es la clase base, que acá viene de la entidad de planilla y también implementa la interfase. Acá tenemos los distintos, bueno, los métodos acá que se van a aplicar en las clases hijas, ya que van a botar el mismo resultado. Bueno, acá realmente no se muestra en polimorfismo, pero se muestran aquí en las clases hijas, que son los tipos de trabajadores, que es empleado y obrero. Acá realmente se aplica el polimorfismo, ya que tenemos los métodos se llaman igual, pero los cálculos son distintos. Por ejemplo, acá en sueldo bruto vamos a hacer un switch para saber los diferentes cargos del trabajador. Acá también hacemos un switch en los obreros, que los cargos son los operarios, que resuelven un sueldo base de 1500. En cambio acá en los empleados tenemos la gerencia, el contador, administrador, vendedor uno y 2 y administrativo, y todos con sus respectivos sueldos, que en ambos métodos nos retorna el sueldo base más obtener asignación familiar, que son 113 soles. Bueno, también tenemos las comisiones, solo que varía, porque en el empleado le vamos a quitar el 10% y en el obrero le vamos a quitar el 8%. Por último, en los aportes, el empleado solo va a recibir la FP y la EPS y el obrero va a recibir la ONP y la salud. La FP quita el 13% y la EPS quita el 0.085. En cambio, en el obrero la NP, bueno, quita lo mismo que el FP, el 13%, y la salud va a quitar
el 9% del sueldo bruto. En ambos retorna la suma de ambos aportes mencionados. Luego vamos al controller. Acá recibimos los parámetros del formulario, que pedimos el nombre, el cargo y un checkbox. Acá tenemos los names, que es el link trabajador, del select, el name es el cargo, y del checkbox se llama assign fan. Bueno, acá creamos el modelo adecuado usando polimorfismo, perdón. Acá traemos mplantilla, que le asignamos un nombre modelo y una condicional, que nos va a votar el tipo de trabajador, ya sea obrero o empleado. Y esto va a depender si el cargo contiene la palabra operario. Si tiene la palabra operario va a votar obrero. Si no, va a votar empleado con su respectivo cargo, nombre, asignación familiar. Acá guardamos el modelo en sesión. Sí, seteamos un atributo llamado P y traemos la condicional. Bueno, el objeto. Y acá lo redirigimos a la vista planilla view. Y acá en planilla view tenemos un código hecho con Bootstrap. Bueno, diseñado con Bootstrap, perdón. Y tenemos lo más importante. Que acá le damos el atributo P que habíamos asignado en la variable sesión. Si no hemos completado el formulario, nos va a mostrar este mensaje que no hay datos en la planilla. Pero si lo completamos, nos va a salir toda esta card con la información del trabajador que habíamos puesto en el formulario y los diferentes cálculos. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar unos ejemplos sobre esto. Ahora acá lo tengo. Listo. Acá tenemos el formulario. Vamos a poner nombre Manuel y el cargo que sea administrador. Vamos a darle a calcular y acá tenemos la información que habíamos puesto acá en el formulario con sus respectivos cálculos. Que el sueldo del administrador era 2.500, la gratificación es igual. Acá es donde se hizo el polimorfismo. La comisión que era del 10%. Acá también se hizo el polimorfismo. En adelanto no, solo es la mitad del sueldo bruto. Y en los soportes también se hizo el polimorfismo, que era la FP y la EPS. Y acá obtenemos el neto a pagar. Ahora vamos con el empleado obrero, el tipo de empleado obrero. Tenemos a José y que su cargo sea operario 1. Le asignamos esto, que es de asignación familiar. Tenemos lo mismo, los datos que hemos llenado y los diferentes tipos de cálculos. Y nada, profesor, eso sería todo por el grupo de Los Llaveros. Espero que le haya gustado y muchas gracias, profesor.